Hola, feliz día. Hoy voy a hablar sobre las energías de Argentina, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento que se toma de Argentina, que es el 9 de julio de 1816, y la fecha del actual presidente, el 22 de octubre de 1970. Teniendo en cuenta ambas fechas, podemos ver las características tanto del país como de quien gobierna el país, teniendo en cuenta todos los números o bien teniendo en cuenta el día y la totalidad de la fecha. Después podemos ver las compatibilidades entre el país y quien nos gobierna. En primera instancia voy a hablar de la energía del país. Nuestro país tiene como fecha, día de nacimiento, un 9. Teniendo en cuenta ese número, podemos decir, desde la frecuencia más baja del mismo número, que Argentina, para poder levantarse, para poder encontrar la sanación, lo que debe hacer es dejar de cargar con todo el peso que trae del pasado. Es decir, tendría que hacer como una especie de introspección y después de ese mirar para adentro, comprender que todo lo que hemos atravesado ya no nos sirve para nada, no nos ayuda en nada. Y de ahí, al haber comprendido que toda esa carga que se trae del pasado ya no suma actualmente y para el futuro, comenzar un nuevo camino desde la luz propia que tiene Argentina. No necesita cargas del pasado para poder alumbrar su camino. Sobre todo, una cuestión colectiva como país sería el dejar de pensar en cuestiones que ya fueron, que ya pasaron y que actualmente ya no nos sirven de nada, ¿sí? Es decir, el argentino, los argentinos, las argentinas, deberíamos dejar de traer siempre al presente lo que ya fue, lo que ya no suma más del pasado, para así quedar con nuestra luz propia y con esa luz alumbrar el camino para adelante, ¿sí? Y así dejar de tener esa energía pesada, cargada, yo diría de un anciano que ya no da más, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la vibración de Argentina, acá lo que se quiere es decir es que hay que dejar lo que ya no suma. Teniendo en cuenta la totalidad de la fecha,
que somos un número 5, Argentina es un número 5, acá hay que mirar varias cosas, sobre todo la testarudez, la rigidez y la estructura, que puede llevar a que el pasado no sea dejado atrás. Entonces, entre que cargamos con cosas del pasado y la estructura rígida que hace que no lo dejemos, entonces no hay forma de poder avanzar en equilibrio, en armonía, recibiendo y dando lo que se merece. Entonces es clave llegar a una armonía, a un equilibrio, a soltar la rigidez. Y eso tiene que empezar a hacerlo cada uno individualmente, para que después el conjunto pueda llegar a, digamos, complementarse y así el país salga adelante. Esto podríamos estar mucho tiempo hablando de esto. No me quiero extender tanto. Entonces vamos a el mandatario, presidente. El presidente nació un día 22, es un número maestro. Un número maestro implica que es doblemente lo que le puede llegar a pasar a alguien que tiene solamente un número. O sea, no es lo mismo alguien que nació un 22 que alguien que nació un 2. Tanto positivamente como negativamente. Ese 22, la sumatoria nos da un número 4. A la vez, el resultado de la fecha de nacimiento, la suma, nos da un 22, es decir, otro 4. Entonces, el presidente de Argentina es un 4 en 4, ¿sí? O sea, la energía de él es 4. Por donde se la mire es 4, 22, 2, ¿sí? No hay más números ahí. Entonces, en primera instancia, acá habría que tener en cuenta que estamos frente a la testarudez, a la rigidez y al es lo que digo yo y se acabó, ¿sí? Y esto no es una cuestión de si estoy a favor o en contra o lo que sea, no va por ahí, sino que estamos analizando la vibración de los números, ¿sí? Entonces, es lo que digo yo y se acabó. No entra más nada. ¿Por qué? Porque tanto el 22, o sea, los 2 y el 4, nos habla de eso, de la rigidez, de la estructura, de yo tengo la verdad y no me importa otra verdad más que la mía. Y si tengo que callarme, y si tengo que tapar cosas, y si tengo que mentir, posiblemente lo haga. Vuelvo a aclarar, acá no estamos en contra de nada ni de nadie, sino que estamos hablando de las energías, ¿sí? Esto va no solamente para el mandatario, sino para cualquier persona que tenga un número 2 en su vibración. Nos está hablando de eso, nos está hablando de alguien secretista, ocultista, callado, hasta en una fase muy, muy, muy negativa. Estamos hablando de alguien que puede llegar a hasta mentir en vez de tener la honestidad de hablar con claridad, ¿sí? Y honestidad. Estamos frente a alguien muy testarudo, alguien con demasiada... Al tener él tantos 2, él tiene 4 2, y es doble porque es un número maestro, entonces se potencia tanto lo negativo como lo positivo. Es una persona, digamos, con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, y si es estructurado y rígido, entonces
no hace falta decir mucho, ¿no es cierto?, de cómo podemos estar frente a alguien con esa estructura, ¿no?, con esa energía, esa frecuencia, ¿sí? Entonces, el número 4, que a la vez hace el 2 más 2, 4, también estamos frente a alguien rígido, alguien pasional, es decir, alguien que sea lo que sea que haga, en este caso gobernar un país, lo puede llegar a hacer desde esa pasión, pero esa pasión puede estar enganchada en algún apego, ¿sí? Entonces no va a ser una pasión de gobernar neutral para o en armonía para el bienestar del país, sino que lo va a hacer desde un apego que puede ser, no sé, lo que sea, ¿sí? Menos el bienestar del país. Entonces, va a poner mucha garra, va a poner mucha estructura, mucha rigidez y mucho autoritarismo. Entonces, desde ese lugar va a gobernar un país que también es estructurado y rígido. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar en un país donde la rigidez, donde el pensamiento negativo, el pensar tanto todos los argentinos, entre cargar tanto, puede llegar a venir la intolerancia y puede llegar a venir el choque con esta otra estructura que nos gobierna, con esta otra rigidez. Entonces, rigidez con rigidez, a ver a dónde vamos a ir a parar. ¿A dónde estamos yendo a parar? Diría, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Con esta estructura, con esta estructura tanto de uno como del otro, o sea, desde la frecuencia baja, ¿no? Que es lo que se está observando últimamente. Cualquiera que niegue la realidad, no sé. Estamos vibrando en una frecuencia muy baja. Estamos a nivel mundo, estamos atravesando tiempos muy difíciles desde una baja frecuencia. Entonces, cuando yo tengo un país que vibra en una estructura, en una rigidez, y desde la pasión también, ojo, y que está necesitando un equilibrio entre el dar y recibir, estamos frente a alguien que está siendo rígido, autoritario y estructurado desde la pasión que viene desde el apego, se complica. Entonces son dos rocas que se chocan. Cuando Argentina deje de cargar tanto, deje de pensar tanto y se vuelva tan rígido y estructurado como la otra roca, que es quien nos gobierna, y se vuelva intolerante, ahí puede haber una fusión bastante complicada. ¿Sí? Entonces, estamos en un país que tiene mucha paciencia, un país que tiene, yo diría, la capacidad de sanar a través del diálogo, sanar a través de la comunicación. Pero cuando ese diálogo y esa comunicación se torna en solitario, diría, porque del otro lado no estamos escuchando, porque somos muy rígidos y autoritarios y tenemos la verdad y no nos importa más nada que nuestra verdad, ese diálogo que puede llevar a la sanación por parte del pueblo se complica. Se complica mucho, entonces el pueblo, que puede llegar a tener esa buena frecuencia de comunicación y de sanación, se puede llegar a volver intolerante. Entonces, esta otra roca que nos está gobernando debería tener en cuenta
que a veces el agua rebalsa, ¿sí? Y cuando el agua rebalsa, viene la intolerancia, viene la rigidez, viene la estructura, y el diálogo se torna una pelea, una discusión, y eso puede llevar a que, no sé. Entonces, acá está complicado porque son, digamos, energías que no tienen compatibilidad. Porque el 5 con el 4 del mandatario hacen un 9, ¿sí? Y el 9, para poder ir para adelante, tiene que dejar todo lo pasado, no volverse estructurado, rígido y cargar con cosas que no le pertenecen, con cosas que ya fueron, y volverse, digamos, añejo. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, acá, digamos que para que Argentina pueda llegar a avanzar, no le hace falta alguien que no la escuche. Le hace falta alguien que preste oídos, alguien que vaya al diálogo y alguien equilibrado, alguien tranquilo. Cuando esto que, digamos, esta tranquilidad se vuelve ansiedad, se vuelve estructura, se vuelve rigidez, se puede llegar a complicar porque Argentina también se puede volver estructura, rigidez, intolerancia. Entonces cuando tenemos intolerancia puede venir un choque muy grande. Entonces, así estamos, ¿sí? No quiero extenderme más porque ya voy 20 minutos casi y espero que se haya llegado a comprender un poco las frecuencias tanto de quien nos gobierna y de Argentina. Yo diría lo último, que tanto va el agua al cántaro que el cántaro ya no tiene, ya no le entra más agua y se rebalsa el agua. Entonces, Argentina, al tener esa capacidad de comunicación, al tener esa capacidad de escucha, al tener esa capacidad de sanación, al tener esa capacidad de estar dispuesto a dar, pero también cuando esa capacidad se agota, empiezan los cuestionamientos del recibir. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Estoy recibiendo en equilibrio? ¿Recibiendo en equilibrio? ¿Qué está pasando acá? Entonces empieza el miedo, empieza la intolerancia, empieza la rigidez, y Argentina puede volverse muy rígida. Entonces un 4, que es quien nos gobierna, digamos, debería tener cuidado porque acá no está solito en su autoritarismo y en su estructura rígida. También el país puede llegar a ser muy rígido, muy intolerante, y nadie quiere que la paciencia se agote, ¿no? Digo, nadie quiere que pase eso. Así que bueno, esas son las frecuencias. Podríamos hablar un montón, ¿no es cierto?, de los otros números también que están dentro de la fecha de Argentina y de quien nos gobierna.